La historia de la humanidad es también la historia del descubrimiento de los misterios que guarda la naturaleza y la existencia de los seres humanos. El esfuerzo por encontrar respuesta a las preguntas fundamentales acerca de la sobrevivencia y el sentido de la vida ha generado en el recorrido histórico múltiples posibilidades para la construcción de los conocimientos que cada vez y en cada generación consigue el pensamiento de los hombres. Estaba pensando que yo camino, respiro y veo el verdor con los mismos pasos, los mismos pulmones y los mismos ojos que el primer hombre. Aunque bueno, hay una diferencia sustancial entre él y yo, y no es precisamente la ropa que llevo, ni que él tenga un par de millones de años muerto, sino que yo sé que si camino sobre la tierra se debe a la ley de la gravedad, que si puedo respirar se debe a un mecanismo orgánico y a la existencia de la sustancia química del aire, y que si puedo ver el verdor es gracias al reflejo de luz que mi ojo puede captar. Conozco algunas de las respuestas a las miles de las preguntas que ese primer humano o humana se hacía cuando recorría un lugar como este. Y es gracias a la infinita curiosidad y necesidad de sobrevivir de esos hombres y mujeres que la humanidad ha ido develando uno a uno los misterios del universo. Aquí, en Metodología de la Investigación, vamos a conversar un poco sobre qué es el conocimiento, la manera en que se ha construido y cómo se puede construir más. El universo del conocimiento es un territorio muy vasto, cuya travesía puede resultar apasionante. Hoy comenzaremos nuestro viaje reflexionando en el conocimiento como fenómeno de estudio. Veremos cómo se fundamenta y qué tipos de conocimiento hay. El primero es de la sobrevivencia que compete a todos los seres vivos. El segundo, el sentido de la vida solamente a aquellos que poseemos conciencia de nuestra propia existencia, los humanos. En general, como especie, hemos logrado resolver mejor el problema de la sobrevivencia que el problema del sentido del vivir, frente al cual pocas veces hallamos respuestas satisfactorias. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo crees tú que la humanidad ha superado una y otra vez a lo largo de millones de años estos problemas? Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos e imagina por un momento que eres un recién nacido con hambre y miedo, pero consciente. ¿Qué harías? Primero seguirías tus instintos y si todo es normal y propicio, saldrías adelante. Pronto sabrías quién o qué te provee el alimento, quién o qué te tranquiliza. En otras palabras, te valdrías de tus conocimientos, por elementales que estos sean, para sobrevivir. Y si el conocimiento nos determina tanto nuestra historia, ¿qué es el conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Cómo se construye? ¿Qué tipos de conocimiento hay? Toda actividad humana de sobrevivencia, de creatividad o de producción, entraña conocimiento. Aproximemos una definición de conocimiento como un fenómeno de la conciencia que aprehende cierta información.
El conocimiento está compuesto por el sujeto que conoce y el objeto conocido. En la naturaleza, los fenómenos físicos y químicos han estado ahí, mucho antes que nosotros. Solo que nosotros podemos conocerlos al entrar en contacto con ellos. Somos seres capaces de distinguir y de recordar. Y no solo la realidad sensible, sino también nuestras propias construcciones. La filosofía, el arte, la habilidad para manejar los instrumentos que hemos creado, los procesos de nuestra propia mente o las relaciones que establecemos con los demás. El conocimiento es, pues, un fenómeno que sucede con nuestra conciencia y el resto de acontecimientos que la rodean, a través de una representación interna, concepto o imagen. Así, el conocimiento tiene una estructura trimembre: el sujeto cognoscente, el objeto conocido y la representación interna que hace el sujeto del objeto. Al elaborar esa representación interna y archivarla en la conciencia, el sujeto se modifica y percibe al resto de los acontecimientos desde una perspectiva diferente. Acerca del origen del conocimiento, existen 3 teorías: el racionalismo, también llamado idealismo, el empirismo o materialismo, y el realismo crítico. Según el racionalismo o idealismo, la fuente principal del conocimiento es la razón. Para Platón, el más importante antecesor de esta corriente, el conocimiento recae sobre los objetos inmutables del mundo inteligible, los seres matemáticos y las ideas que solo pueden ser percibidos por la razón. Para el racionalismo o idealismo, de los objetos de la experiencia sensible no puede haber conocimiento porque cambian y mueren. De ellos solo podemos formarnos una opinión. René Descartes, Nicolas Malebranche y Wilhelm Leibniz continuaron esta teoría en los siglos XVII y XVIII, postulando que el conocimiento solo es cuando tiene las características de necesidad y validez universal. En el extremo opuesto, el empirismo o materialismo se funda en la afirmación aristotélica: nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Esta corriente tuvo su mejor exposición en los siglos XVII y XVIII, con John Locke, George Berkeley, Thomas Hobbes y David Hume. El empirismo cree que cuando nacemos, nuestro entendimiento no trae consigo ideas innatas, sino que es como una pizarra en blanco. Y B, todos nuestros conocimientos provienen de la experiencia, de la sensación. La tercera postura, el realismo crítico, postula que tanto el racionalismo como el empirismo son extremos inaceptables, pues en todo conocimiento intervienen los 2 factores, el racional y el empírico. El realismo crítico asume que la realidad, que puede ser natural o social, tiene una constitución propia, independiente y anterior a nuestro entendimiento o sensaciones, y que nosotros la conocemos a través de un proceso intelectual que organiza conceptualmente nuestras percepciones e ideas. Por ejemplo, en un proceso agrícola, podemos apreciar cómo los campesinos han construido con base en la experiencia un saber empírico que ha funcionado durante siglos.
Y también cómo, con base en la experimentación y sistematización de datos, los agrónomos han construido un saber científico que potencia las posibilidades del agro. Es importante observar que no se trata de disminuir un conocimiento frente a otro, sino de buscar una síntesis explicativa entre ellos que nos beneficie. La verdad, la evidencia y la creencia son condiciones indispensables del conocimiento y no son lo mismo. ¿En qué consiste cada una de ellas? Cuando la representación interna del objeto es auténtica, cuando corresponde realmente al objeto conocido, entonces este conocimiento es verdadero. La verdad ha sido definida como la coincidencia entre el entendimiento y la cosa, entre el contenido mental y el objeto conocido. Pero hay varias opiniones. Por ejemplo, para Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, la verdad del conocimiento depende de su coherencia con otros conocimientos. Lo falso o lo verdadero no está en los objetos, sino en las afirmaciones que se hacen sobre ellos. La evidencia ha sido definida por Descartes como la claridad de la verdad. Para que el conocimiento sea realmente un conocimiento, debe cumplir con 3 condiciones: la condición de creencia, la condición de verdad y la condición de evidencia. Esto es, para que en el sujeto haya conocimiento, es ineludible que experimente una creencia, es decir, que considere como cierto lo que afirma. Pero no basta con que el sujeto tenga la creencia de que hay certeza en su conocimiento. Es indispensable que dicho conocimiento sea realmente verdadero. La evidencia o visibilidad de la verdad es una circunstancia que necesita el sujeto para estar seguro de su conocimiento. El resultado de la evidencia es la certeza, que no es lo mismo que la verdad. Una proposición puede ser verdadera, pero si no captamos su verdad, no podemos estar ciertos de ella. Una verdad puede ser comprobada, ya sea por demostración, como en las matemáticas, o bien a través de la experimentación, como en la química. La realidad es tan vasta que el conocimiento que hemos construido para aprenderla ha sido clasificado según varios criterios. Veamos algunos de ellos. Kant descubre que hay conocimientos que tienen un contenido a priori y conocimientos con un contenido a posteriori. Los conocimientos a priori se sustentan en el razonamiento sin necesidad de recurrir a la experiencia sensible. Por el contrario, los conocimientos a posteriori se basan en la observación y sistematización de datos de la experiencia. El conocimiento está compuesto en general tanto por datos de la experiencia sensible a posteriori como de datos de razonamiento a priori. De acuerdo a la manera como se adquieren los conocimientos, se han clasificado en intuitivos y discursivos. Los intuitivos son aquellos en los que hay percepción directa e inmediata de lo que nos interesa, aplicando nuestra lógica natural. El conocimiento discursivo es el que ocurre cuando el objeto no está presente y para acercarnos a él tenemos que llegar a una conclusión a través de una discusión. De acuerdo al criterio de las categorías o de los términos específicos que se usan en cada materia, los conocimientos se han clasificado en no científicos, científicos y filosóficos. Los conocimientos no científicos son aquellos que no se sustentan en un proceso de fundamentación crítico, reflexivo y racional. Como hay muchos conocimientos de este tipo,
los visualizaremos en 3 grupos: el saber cotidiano, la superstición y los conocimientos de la experiencia. El saber cotidiano no es teórico, sino práctico. Es individual y subjetivo porque su fuente principal son los sentidos. El interés por este conocimiento está basado en la utilidad que pueda brindar. El conocimiento supersticioso es aquel que pretende explicar los fenómenos y controlar la naturaleza por medio de la magia o la invocación de entidades sobrenaturales. Los conocimientos empíricos son fruto de la experiencia. Aquí caben los conocimientos del manejo de los instrumentos, toda clase de habilidades prácticas, de aprovechamiento de los recursos, de reconocimiento de la oportunidad, de comportamiento ante determinada circunstancia y, por supuesto, el llamado sentido común. El conocimiento científico es un acervo de saber acerca de los seres, relaciones y procesos del mundo real, producto de un proceso crítico y reflexivo y que se postula en forma de enunciados racionales a los que cualquiera puede acceder. Por otro lado, debe entendérsele como el resultado de la investigación que efectúan los científicos para encontrar la solución a determinados problemas o incógnitas del mundo real. Así pues, el primer cognoscente del conocimiento científico es el investigador, que al presentar sus conclusiones las pone a disposición de otros investigadores, que pueden ahondar en ese conocimiento y repetir la experiencia para llegar a los mismos resultados. Y también los pone a disposición de todos los interesados, aun cuando estos no sean investigadores o científicos. Esto enriquece el acervo del saber. El conocimiento científico siempre tendrá las características de explicación racional, comprobabilidad, objetividad, sistematicidad. La explicación racional se refiere a la posibilidad de asociar unas ideas con otras a fin de formar conceptos, leyes o explicaciones que generen nuevos descubrimientos de una manera ordenada. La racionalidad no solo es la facultad que distingue al hombre de los animales, sino también la capacidad de entender, por medio de las explicaciones, el fundamento de algo. La comprobabilidad del saber científico es la absoluta necesidad de repetir el resultado de una investigación en otro lugar y en otro momento, bajo las mismas condiciones experimentales. Por objetividad se entiende que el científico debe estar en concordancia con el objeto, no especular ni inventar de manera arbitraria los objetos. Debe ceñirse a los hechos con la validez independiente de sus gustos o intereses personales. Y la sistematicidad consiste en una serie de elementos ordenados, es decir, que tienen significado en la medida en que guardan relación unos con otros. Se trata de un saber ordenado lógicamente. El otro gran campo de conocimiento es el filosófico, donde, dicho en términos generales, se trata la esencia, las causas, las propiedades, las concepciones y el sentido de la vida. Uno de los principales problemas de la filosofía es precisamente delimitar su campo de estudio. Para los griegos abarcaba la dialéctica, la física y la moral. Aristóteles consideró la tarea filosófica como el estudio de las últimas causas o causas primeras, por lo que estudió la física, la historia natural, la ética, la cosmología, la estética, etc.
Para los siglos XVII y XVIII, con Descartes y Leibniz, la filosofía aún incluía el conjunto de ciencias e investigaciones teóricas inseparables de una perspectiva de la reflexión acerca del origen de las cosas. No fue sino hasta Kant, al final del siglo XVIII, que la filosofía se orientó hacia una teoría del conocimiento, a una vuelta crítica del saber sobre sí mismo. Esto es, las ciencias verificables se fueron separando de la filosofía, quedándose ella solo con los problemas fundamentales del hombre que no admiten solución verificable. Del siglo XIX, Hegel, mediante la dialéctica, señala que la filosofía descubre la historia, el cambio, el progreso y la transformación. Sus sucesores, Marx, Nietzsche y Freud, se propusieron transportar los problemas filosóficos a la explicación de los sistemas sociales, la creación de los valores y a problemas de la conciencia. En el siglo XX se ubica una crisis de la filosofía como reflexión totalizante del devenir humano. El conocimiento sobre lo humano se ha dividido en varios campos como la psicología, la sociología, la economía, etc. El conocimiento filosófico también puede ser compartido por cualquiera que se interese en acceder a él, cuestionar algún punto o sencillamente para conocerlo. El conocimiento filosófico tiene las siguientes características: racionalidad, universalidad, fundamentalidad, no verificabilidad. La característica del conocimiento filosófico que más lo diferencia del conocimiento científico es la no verificabilidad, a la cual debe sujetarse por el carácter universal de todos los casos reales o posibles que estudia. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de participar en estos tres tipos de conocimiento: el no científico, el científico y el filosófico, en la medida en que nuestras circunstancias e intereses lo permitan. Gracias a esa posibilidad y a que poseemos, como aquel primer hombre, el don de la curiosidad, seguiremos construyendo poco a poco el conocimiento que nos ayude a vivir mejor. O parafraseando a Huxley, podemos decir que, si bien vivimos en una isla de conocimientos, rodeada por el océano de lo que ignoramos, nuestra tarea en cada generación será recuperar un poco más de tierra.